Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestros invitados de esta noche tienen la historia del humor en la sangre. Uno los ve y es que no les pasa el tiempo, ¿no? Pero les ha pasado de todo y vamos a hablar con ellos hoy. El Águila Descalza, que tiene obra en Bogotá, bandeja paisa, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingos a las 6 de la tarde en el Teatro ABC de Bogotá. Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, bienvenidos. Las damas primero, Cristina. Vanessa, pues muchas gracias por invitarnos a tu programa, un honor estar en esta mesa. No, por favor, el gusto es mío, Carlos Mario. Vanessa, muchísimas gracias, de verdad que nos sentimos muy halagados de poder estar acá. Bueno, ¿y ustedes qué son hoy en día? ¿Volvieron? Que nunca nos fuimos. Es que nosotros tenemos una relación que la gente no entiende. Pongámosle el título que cada cual quiera ponerle y se lo ponemos porque todos son válidos. ¿Hace cuánto se conocen, Cristina? Hace más de 34 años, 36 años por ahí, porque cuando yo estaba haciendo mi semestre de práctica de la Universidad de AFID para graduarme como administradora, cosa que yo no quería hacer, logré desviar la atención de mi trabajo hacia la investigación teatral. Entonces yo estaba haciendo la historia del teatro en Antioquia y ahí lo conocí. También, ¿tú estudiabas? Yo estaba en la Universidad de AFID. ¿Pero estudiando qué? Administración de empresas. Ah, administración. Sí. Claro, la AFID es de administración. Entonces, mi segundo semestre de práctica fue haciendo una investigación sobre la historia del teatro. Logré pues cambiar todo el protocolo. ¿Y el teatro de dónde salía? ¿Por qué le gustaba el teatro? Y porque yo creo que yo vengo de una familia muy histriónica, muy sensible con el arte, con la música, particularmente pues criada en un pueblo con una tradición de cultura como muy, muy sólida. Pues no fui, o sea, yo nací en Medellín, pero tuve la influencia de mi abuela y de todo ese mundo sonzoneño, de tierra fría y de casas donde casi todas de la gente bien, había piano y había una sensibilidad por la lectura, por la literatura. Tuve una tía que nos formaba haciendo obras de teatro, se encartaba de nosotros, los primos y yo. Y entonces, bueno, toda la vida. ¿Y era una familia grande de un gentío? Primos, sí, por los primos. Y en el colegio también tuve todos los años, estuve ensayando para el acto público, siempre o cantaba o bailaba. ¿Era una artista innata? Sí, toda la vida. Y entonces está en el AFID, comienza a hacer esa investigación de historia del teatro. ¿Esto es qué, 80 y pico? Sí, yo empecé, era el 82 cuando estaba haciendo ese semestre de práctica. Carlos Mario arranca simultáneamente, antes de conocerla, hacia el 80 también, ¿no? En el teatro. No, yo en el teatro, fuera de mis principios de niño, en el año 72, en el Colegio de San José. ¿Usted siempre fue también artista? Siempre. Es que él es mayorcito. Quería ser espadachín, y siempre salía a la calle disfrazado y cosas de esas, pero... ¿Todavía? Sí. Todavía. Sí. No maduró, Carlos Mario. No fui capaz. Yo tampoco. Los que no lo están viendo lo pueden ver en Facebook Live. Sí. No, y eso que ahora me he calmado. Me he mesurado. Muy mesurado. Pero mi labor en el teatro empieza en el colegio en el año 72. Pero usted monta una pequeña academia en algún momento donde conoce a Cristina, ¿no? No era academia propiamente, era su sitio donde él vivía, que era un apartamentico más chiquito que esta cabina donde estamos grabando ahora. Y digamos que si partimos esta cabina por la mitad, está muy grande, aquí era la habitación de él y aquí era la sala de teatro. Y él montó sala de teatro en la casa. Sí, en la casa, y cabían 7 espectadores más el escenario, y allá lo fui a ver, él presentaba. Fue porque era un artista que quería ir a ver. Sí, porque ya lo había seguido, ya me interesaba mucho su trabajo, pues en el panorama que yo hice de todos los artistas de Medellín en ese entonces, en el área de teatro, pues para mí fue, digamos, de los actores más impactantes, el más formado, el que tenía pues como un sentido del oficio más definitivo, y de hecho se hizo real, pues, claro. Y por eso había empezado con su pequeña salita donde fui a verlo, estaba presentando en ese momento. Yo ya lo había visto con tanto tango que me morí de la envidia, pero cuando regresé de Europa, que ya definitivamente decidí que me iba a quedar aquí en Colombia, Carlos Mario estaba presentando La cantante calva,
y hacía los 6 personajes. Y entonces yo quedé absolutamente fascinada. Maravillada. Y me invitó a trabajar con él y bueno, decidí ese mismo día que sí, y eso no ha tenido regreso. ¿Y eso fue hace cuántos años? 34, eso sí, Hace ya. 34 años. Y Carlos Mario, ¿cómo fueron esos inicios? Entonces, a usted siempre le gustó la calle, el disfraz, el teatro, las tablas. Sí, sí, yo creo que yo quería desde siempre, yo soñaba con ser actor, inclusive secretamente escribía cómo me iba a llamar cuando trabajara en Hollywood. Y ponía nombrecitos por ahí, los escondía en la biblioteca y ponía Charles Maguire y cosas por el estilo. Y bueno, no, vivía como ensoñando, era de otro mundo, escapando de mí, huyendo de mí, tratando de meterme debajo de la cama, tratando de esconderme de una realidad implacable que me perseguía. Estaba enajenado, definitivamente, y siempre lo fui, siempre lo he ¿Su estado. familia era, cómo era su familia? ¿También había teatro, había arte? Mi familia, no, mi madre me enseñaba a declamar y me mostraba la poesía. Mi abuelo escribía poemas y cosas de eso. Y fue actor de teatro además. Y tuvo un grupo de El teatro abuelo, sí. A fines del siglo XIX en Anorí, y presentaban teatro en Antioquia. Pero mis inicios fueron esos, pero yo creo que en realidad mi relación profesional con el teatro viene con Cristina. Yo creo que con Cristina yo aprendo todo porque la academia y la escuela dan unas cosas y las lecturas y demás, pero Cristina me enseñó la relación con el trabajo, me enseñó a editarme a mí mismo y No, la y usted... posibilidad de ser profesional del teatro, no simplemente ser un diletante del teatro, porque yo hacía en ese tiempo del 80, del 72 al 84, al 83 hacíamos 5 obras al año y ya, no más, pero con Cristina aprendí lo que era el trabajo, la profesión y todo eso. O sea, Cristina le metió el componente que a veces metemos las mujeres en la vida, ¿no? Se llama organización. Sí, sí, sí. Exactamente. Y usted vio a Cristina en ese cuarto pequeño, en esa sala de 7 espectadores, y eso fue flechazo inmediato. Yo siempre, cuando yo era profesor de teatro en EAFIT y tenía dirección del grupo de teatro de EAFIT, la invité una vez a trabajar. Y esa noche, cuando Cristina fue al Águila Descalza, le propuse que trabajáramos juntos un enero del año 1985 y yo tenía una cebolla de huevo ahí para comer, era lo único que tenía y le di a morder la cebolla. La serpiente me engañó. La serpiente me engañó. No fue una manzana, sino una cebolla. Una cebolla. Pero y de ahí en Cristina... adelante empezamos a ensayar, pero yo era muy perezoso. Soy muy perezoso. Y quedamos de ensayar Cristina y yo a las 6 de la mañana y no fui. Y Cristina me dijo, usted no vuelve y no nunca vuelvo. más. Y no vuelvo. Y ahí volvió. Sí, sí, y ahí volvió. Y ahí entonces se volvieron, además de compañeros de teatro, novios. Sí, sí. O todo, o sea, terminaron siendo todo, sí, sí. Ya al mesecito, bueno, eso fue en enero cuando nos encontramos, luego trabajamos, hacíamos ensayos, pero yo todavía estaba trabajando a donde supuestamente ya no trabajaba, bueno, fue una historia bonita, pero ese trabajo se acabó y con la indemnización yo alquilé la casa más bonita de Laureles. Que se había ganado un premio la casa, ¿no? En algún momento. Ah, pero esa es la que tenemos ahora. Esa es la de ahorita. Esa es otra que no conservamos y que digamos que puedo decir con tranquilidad que le dio inicio a lo que es ahora la zona rosa de Laureles, porque alrededor de eso, cuando eso eran puras casas y nosotros pusimos el teatro. Y lo puso con la indemnización del trabajo anterior. Sí, pero lo puse, te cuento, yo me ganaba 40,000 pesos, era el salario mínimo de entonces. Y
la casa valía 45.000, el arriendo no más. Y yo de loca dije, pues mi indemnización era muy poquita, no alcanzaba ni para nada, pues porque... Pero dije, nada, tenemos que vivir con esto y tenemos que hacer lo que sea necesario. Y hacíamos teatro todas las noches. Y les funcionó. Nos funcionó, pues poníamos la venta de galletas del Águila, empanadas del Nido. Nosotros mismos hacíamos la taquilla, hacíamos talleres. El taller era con almuerzo incluido el que yo hacía. En fin, nos rebuscamos de todas las maneras posibles y lo logramos. Y digamos que en esa forma trabajamos a partir de mayo 31, voy a cumplir la próxima semana 34 años en escena, eso va a ocurrir en Toronto, y ese día empezamos a trabajar y ya al mes siguiente nos casamos, o sea, el 31 de mayo. Además, qué delicia trabajar enamorado. Sí, ¿no? Y el 31 de mayo empecé a hacer, ya me lancé pues al escenario, y el 15 de junio nos casamos. De ahí seguimos pues casados, yo no sé cuánto nos separamos, después nos volvimos a casar y vamos a seguirnos casando. Y separándonos no, pero sí casándonos. Casándonos a donde vamos encontrando donde casarnos. Sí, nos casamos todos los días. Sí, uno se casa por la mañana y vuelve y se separa por la noche. Sí. No, se casa al otro día. Es que la vuelta de nosotros... nosotros... dormirse hay que volverse a casar. Claro, claro. No, la vuelta de nosotros es que no vivimos juntos y esa es digamos, la clave de la felicidad. Ni en los hoteles ni en ningún lado. ¿Nunca han vivido juntos? No, sí hemos vivido, pero en los últimos años no vivimos ya juntos. decidimos. ¿Ustedes se separaron en algún momento en serio? Sí, en ¿no? serio, y cada cual tuvo otras relaciones, convivimos en diferentes momentos. ¿Cómo cuánto tiempo? Yo como 16 años tuve una relación con también un hombre de teatro que falleció, con Rodrigo se Saldarriaga. separaron en serio mucho tiempo. Sí. Pero en esos 16 años seguían el águila descalza. Pero seguíamos amándonos Sí, siempre, nunca hemos dejado. Yo creo que a nuestras respectivas parejas les dio siempre mucha dificultad entender ese amor. Porque sobre todo porque además después volvieron. Claro, y porque no es fácil entender un amor que es como por encima de los amores tradicionales, digamos, como que no tiene esas convenciones que los amores tienen y exigen. Ustedes, Cristina, en esos 16 años en que estuvieron separados, seguían trabajando juntos. Todos los días, Sí. Nunca nos separamos, nunca, ni un día. El día que nos separamos como pareja, digamos, esa fue la única gran pelea que tuvimos, porque yo alegaba que todo era de él y él que no, que todo era mío, que había que... pero nunca partimos cosas. Nunca hicimos separación de bienes porque pues que los bienes están unidos. Nosotros somos una gran compañía en el amplísimo sentido de la palabra. Qué bonito, ¿no? Nos acompañamos y tenemos compañía de negocios juntos y tenemos todo juntos. Y ese trabajo, entonces, hoy en día, ya cuando se reorganizan otra vez como pareja y siguen sacando adelante el águila descalza, ¿qué fue lo que logró? Porque yo recuerdo, y tal vez en algún momento los entrevisté, lo recuerdo, que seguían trabajando y que siempre el águila descalza estaba por encima de todo, ¿no? Como un proyecto de teatro y de vida más allá del amor, del desamor, de las posibilidades de no. Es que yo creo que desamor nunca hubo. Realmente la relación se fue transformando y esa transformación nunca ha dejado de darse, o sea, se va ampliando, digamos, pero nunca fue una pelea, nunca dejamos de amarnos, es una cosa muy especial. Qué lindo. Ahora, han hecho un montononón de historias, de obras de teatro y han logrado, Carlos Mario, en esto han sido realmente geniales, representar la colombianidad, ¿no? Lo que tenemos, burlarnos de nosotros mismos. ¿De dónde sale eso? Fundamentalmente la propuesta vino de Cristina porque Cristina quería una dramaturgia que nos contara, era fundamental. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, yo le dije a Cristina, bueno, ¿y entonces qué montamos? Seguimos haciendo Ionesco, Albi, Chekhov, montamos un León de Greiff inclusive, que estábamos ensayando la farsa de los pingüinos peripatéticos, hacemos Peter Hanke, montamos teatro contemporáneo, yo era muy afecto a todo lo que es la música contemporánea, Stockhausen, Cage, el Happening. ¿Qué hacemos por ese lado? Y Cristina me decía, no, nosotros folclore. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hacer un teatro que nos cuente y por eso empezamos a hacer este teatro. Fueron pioneros, Cristina. Sí, yo creo que, porque además, digamos que mi trabajo como de investigación en la historia del teatro colombiano
me permitió como vislumbrar esas dos vertientes, o esas muchas vertientes, una que era como nuestra tradición del teatro costumbrista, del teatro español también, de las comedietas, de las zarzuelas, pero digamos sus limitaciones como propuesta estética, y por otro lado la vertiente del teatro universitario, de toda esta influencia de los autores clásicos y contemporáneos, y yo decía, hace falta una dramaturgia que nos identifique. Nosotros, porque además hoy en día lo hay, digamos, hoy en día hay quienes se burlan de la historia propia de Colombia, hay cómicos, comediantes, etcétera, que el folclore colombiano pues le han sacado gusto y nos burlamos de nosotros mismos, pero en los 80 no, ¿o sí? Los había, pero digamos que no se había planteado una propuesta profesional, digamos, de investigación, sí, y además como de enriquecimiento a partir de la información contemporánea, porque digamos que había una ingenuidad en el teatro costumbrista que venía de antaño, como una cosa que no lograba tener la contundencia para enfrentarse a otras propuestas sólidas como el teatro clásico o el teatro contemporáneo que promovió el movimiento universitario. ¿En qué ha cambiado ese teatro con el que arrancaron ustedes, con esa propuesta interesante de los 80 al teatro de hoy en día? Yo creo que se ha nutrido, yo creo que entendimos que había una beta que era nosotros como sociedad, y la hemos abordado desde el punto de vista del águila descalza. Por ejemplo, la relación de pareja, tratada en muchas facetas. Estamos pues la pareja de Trapitos al Sol, está la pareja de Bala Madre, está las parejas muchas que aparecen en Bala Madre, las parejas de nuestros formatos stand-up como Mañana le pago, Coma callado, chupe por bobo, las parejas de la misma obra País Paisa, que ha sido tan emblemática. País Paisa fue como sí, eso fue una chispa del éxito de ustedes, eso, ¿no? Fue una chispa muy importante que empezó como a formar el fueguito, ¿cierto? A hacer la candelada que llaman, ¿cierto? Para poder seguir prendiendo otras fuentes de energía, digamos. Pero fue un peligro. País Paisa, si nos hubiéramos quedado ahí, allá hubiera terminado, uno se hubiera quedado haciendo eso y todavía habría público, es más, cada que la ponemos en escena. Sí, pero País Paisa en videos, ¿no? Sí, y se muere sí. de la risa y es creativa y es que la idiosincrasia paisa colombiana es... Sí, esto es inagotable. ¿Cómo son los libretos? ¿Cómo hacen los montajes? Carlos Mario es el que escribe unas sábanas o las equivalentes a la sabana extensísimas. O sea, Carlos Mario es un autor bastante prolífico, no solamente como escritor de teatro y de literatura, sino también como pintor, como artista plástico. Es una cosa impresionante lo que Carlos Mario hace. Una creatividad tremenda. Y yo soy la tijera. Yo llego... sí. Y Carlos Mario escribe cómo, a qué horas y con base en qué. No, a veces una obra informa a la otra. Las necesidades y los gustos de un escritor o de un dramaturgo son infinitos. A Chekhov le preguntaban cómo hacía para tener tantos temas, y es que el mundo es inagotable definitivamente. Y de pronto aparecen títulos, de pronto aparecen necesidades. Cuando escribimos Mañana le pago, se abrió una beta que era la necesidad de esas fundamentales 3 mentiras, no solo de los antioqueños, sino pienso que del mundo en general. Mañana le pago, no vuelvo a beber y la puntica no más. Vuelvo a beber. Pero a veces cada obra informa a la otra. Cuando hicimos País Paisa, así como le dijeron una vez a Maturana y al Bolillo Gómez, después del 5-0 contra Argentina, les dijeron, bueno, ¿y de aquí qué sigue? Nada, seguirá, que el sol sigue saliendo todos los días. Y cuando hicimos País Paisa nos preguntaron, la gente nos decía, ¿qué van a hacer ustedes? Y nosotros mismos nos encarcelamos un poco en País Paisa, porque no hay peor fracaso que un éxito. Un éxito te mata, y más en esa época
yo me creía Cassius Clay en ese momento. Y el más grande y el más bonito. Pero usted, ¿de dónde saca todos estos libretos? De la gente. No, de la vida, la gente, la vida, las lecturas, la pintura, la música. Borges decía que una obra no se escribe ahora, se escribió desde hace 2000 años. Y que apenas está saliendo. Cada día, cada sol, cada luna, cada hormiga que lleva su hoja en la espalda, como le digo a ella, es una fuente de inspiración. Ahorita estamos, como dices, Cristina, que estamos trabajando en el próximo tema, que es en el que estamos asumidos. Sí, ya, a la tercera edad. Entonces arranca, Calomario escribe y escribe un montón. Sí, y luego por Cristian ejemplo, le dice, a ver. él me entrega el libreto más o menos unas 130 páginas. Yo ya le digo, cuando va en 60, digo, no más, no, todavía me falta, no más. Pero de ahí vamos, o sea, yo saco un esqueleto, digamos, que va volviéndose a nutrir otra vez y va cogiendo carnita y se vuelve otra vez un ser vivo autónomo que crece y le cortamos cosas pero le salen otras ramitas, entonces eso va creciendo. Pero yo creo que hay una cosa que me hiciste pensar ahora y es ¿qué pasó con el Águila Descalza? ¿Cuál es como esa esencia con el teatro? Poder hacer un teatro. ¿Qué le pasó a Shakespeare? Shakespeare narró su época, narró las tragedias y las comedias. La sociedad. La sociedad con toda la profundidad y con toda la burla también, porque nadie es más divertido que Shakespeare. Pero cuando nuestra sociedad recibe a Shakespeare, la recibe con una reverencia y con un respeto, pues que se lo merece, pero que da la sensación de que eso es inabordable, de que nosotros no tenemos nada que ver con eso que puede narrar Shakespeare en su época. La idea de nosotros fue darle todo el respeto a una sociedad como la nuestra, en su estado natural. O sea, nosotros no necesitamos sofisticarnos para darle validez a un personaje como Jesucita Restrepo, que es la señora en pantuflas hablando por teléfono. Eso que tiene la hay de toda la casa y somos todas a las 8 de la mañana. Exacto, eso tiene toda la fortaleza dramatúrgica como para merecer un lugar en el escenario. Pero, por ejemplo, ¿de dónde sale Jesucita Restrepo? ¿Era su mamá? Yo creo que la suya. Era mi madre. Eso es lo importante, que un personaje pueda ser todos, que ese personaje le pertenezca a todo el mundo. Nosotros como entidad dramática y dramatúrgica tenemos el papel, el Águila Descalza, de la pitonisa, del adivino. Nadie va a que le adivinen la suerte de otro, de pronto puede ser interesante. Todo el mundo sabe de su suerte y todo el mundo va a que le lean la carta, que le lean el tarot, a que le digan quiénes son, qué hacen. Entonces nosotros fungimos como espejo y fungimos en el escenario como adivinadores de un presente, no adivinadores de un pasado, no adivinadores de un futuro que no les interesa. Les adivinamos a la gente y les enseñamos el presente que están viviendo, les develamos ese presente. Cuando ellos se dan cuenta de ese presente, que lo viven sin darse cuenta. Sí. Es que termina uno, eso es lo genial, ¿no? Termina uno diciendo, no puede ser, soy Jesucita Restrepo. Me volví. Que lo viven sin darse cuenta. En un momento de la vida. A ti te suena a un tipo que le suena una llamada al celular y es la otra. Es la otra. Y es la otra y ella le dice, ¿quién es? La muda. Por favor, la estás engañando a ella, me estás engañando a mí y te estás engañando vos, te estás mintiendo vos. No, yo no me miento porque yo no me creo. Entonces, yo no me miento pero no me creo nada. Esa relación que tiene con la realidad y la transformación que nosotros hacemos de esa realidad en presente en el escenario es lo que a ellos les impacta y los asombra. Es que es muy divertido, ¿no? Encontrarse uno. ¿Cómo Jesucita?
Bueno, Jesucita es la típica matrona, ¿cierto? Que le toca criar a un hijo, el hijo que ella dice, ay, no, es que Jesucita es Carlos Mario, definitivamente. Tu mamá. Es la mamá de él, de alguna manera, con todo el respeto, pero es que... Ay, querida, aló, sí, te copio. No, qué cosa tan horrible, mi amor, bendito sea mi Dios, amanecí más maluca que un jugo de cardamomo, mi hija bendita, Ave María, ahí está tirada en una cama, se levanta a las 12, no sabe hacer un huevo, no sabe. Además que esa obra cambió mucho y es muy especial y la gente la sigue amando, pero la escribimos en una época en que no había celulares. Y el drama, la tragedia en ese momento era que la hija estaba esperando la llamada del novio en el único teléfono de la casa, y la mamá se eterniza en esa llamada. En esta época, esa escena, pues la hija tiene que tener un celular. Ya no existe porque tenemos todo celular. Sí, entonces ese teléfono emblemático pues ya es una pieza de museo. Pero doña Jesucita va contando la historia de un país que se descompone, como pues el hijo que ella no fue que lo dejó caer, él se le resbaló porque se lo integraron enjabonado. Ese hijo después se vuelve el drogadicto que le monta una chaza en la acera de la casa y ella termina entrando para que pesar el hijo y termina inclusive despachándole pues la marihuana para atendiéndole la clientela para que no se le dañe el negocio, ¿cierto? Es toda esa cosa de la complicidad materna que ha hecho tantas cosas, y especialmente en la cultura paisa, ¿cierto? Lo que hizo, digamos, la mamá, agradeciendo el regalo del Día de la Madre, no importa de dónde viniera, ni cómo se lo hubiera conseguido. Lo había comprado, consiga la plata, mi hijo, como sea, pero consígala. Exacto, todo y si eso. no puede, consígala. Todo eso, toda esa, la habilidad de la madre para ser tan estricta en ciertas cosas, pero para hacerse la loca cuando le llegaron con el televisor, todo ese culto a la madre, una madre que termina haciéndose la de la oreja mocha. Pero fíjate que tiene un componente social claro, tremendo, es porque que ahí además es donde... sale el águila, este país paisa es ¿de qué año es exactamente? Del 86. Del 86, que era cuando estábamos en el esplendor del narcotráfico, claro, ¿no? Claro. Y eso todo es lo que ocurrió en esa época. Claro. Fórmulas tan estrictas y que causan tanta hilaridad y que son tan comunes como cuando la mamá se va, cuando la mamá se muere y lo único que le queda a la hija es decirle, mamá, no te vayas. ¿Cómo vamos a vivir sin ti? ¿Cómo vamos a vivir sin ti? ¿Cuántas de agua por una de arroz? ¿Cuántas de agua por una de arroz? Es la madre que le dio a uno la fórmula pues para que el arroz, la vida y eso cotidiana siguiera, ¿cierto? Sí. Impresionante. Esa es País Paisa. Ahora, ¿ustedes cómo hacen para adaptar? Ahora tienen la obra nueva que es Bandeja Paisa. ¿Cómo hacen para adaptar estos diálogos? Porque lo transmiten y lo hacen en diferentes países, en diferentes ciudades. ¿Cómo lo adaptan? El humor, los personajes. Han hecho 40 montajes teatrales, de los cuales más de 36 son autoría de ellos, y su sede pues es Medellín, pero pues se han recorrido el mundo entero, contándole al mundo entero cómo es que es esta idiosincrasia colombiana a través del teatro. Sí, Cabrera Infante decía en Tres Tristes Tigres, o en La Habana para un infante difunto, no recuerdo ahora, que eso lo había vivido él en Habanero. Para que García Márquez sea amado, no necesitó trasladar y traducir su costeño a Bogotá o a Rusia. Nosotros tratamos de que esa relación semántica que nos diversifica se mantenga. Hacen la misma obra con el mismo humor en diferentes lugares. Sí, es la misma. Es la misma. Digamos que hay ciertas cosas anecdóticas, como en el caso de esta obra de Bandeja Paisa, que en Medellín las íbamos contando un poquito más de ciertos lugares locales que la gente identificaba, pero que no eran necesarios, porque lo que nosotros hacemos realmente es hablar de contenidos que son universales. Entonces, por eso, si uno está hablando de bandeja paisa, está hablando de una exageración gastronómica de la cocina popular. Es como decir paella, si estás en España, o es como decir olla podrida, o es como decir platos que son emblemáticos y que reúnen todo ese símbolo de la cocina que es la memoria afectiva que tiene la gente, que es lo último que pierde cuando se va de su país. Y que nos une a todos en torno a una mesa, que es súper poderoso el componente. La pasta en Italia.
Eso, la ¿no? pasta en Italia, El asado argentino. Exacto, entonces todos esos elementos de identificación, de identidad que tienen variaciones en el ingrediente, tienen una unidad en el alma, entonces por eso la gente los puede entender, así el frijolito sea más chiquito si estamos en Cuba o si estamos en Centroamérica, o así la mezcla, la abundancia provenga de otras mezclas de contenido, lo importante es que es mucho, Sí. porque es que en la familia lo que siempre hay de más, ¿cierto? Sí, Y esa es la manera de mostrar el afecto, y por eso pues lo que mostramos ahora en esta obra, por ejemplo, es cómo esa transformación de la relación con la gastronomía cambió la vida familiar y cambió la percepción de sí mismos que tenemos los habitantes de esta época, ¿cierto? Y todas las obsesiones contemporáneas por la delgadez, por la belleza, por toda esa manera de ser válido que también merece burla y distancia. Y que en realidad la comida en esta obra, pronto, aunque es un tema fundamental, hay una serie de subtemas. La comida resulta ser como una ñagaza, Como el cordón umbilical de un montón sí, de que une pero otras un historias. pretexto. Un pretexto para hablar de otras cosas que tienen, hay otros fondos, porque como diría alguien, la gula es una mutación de la necesidad. Entonces, en esta obra existen también en el subtexto otra serie de necesidades que van más allá de la comida. La obra es una reflexión desde la comedia sobre las maneras de relacionarnos con la alimentación en esta sociedad que pasa de lo rural a lo urbano, de un siglo a otro. Se meten en la comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en lo que tú decías, Cristina, de cómo la familia se articula en torno a esto, ¿no? Y es la forma de... Sí, es que es... Y cómo pasamos, por ejemplo, de esa alimentación de la colonización antioqueña, ¿cierto? Esos millennials del siglo XIX que salieron sin GPS y con un morral a bordo, no bicicleta, sino mula, y a conquistar un mundo, atravesar ¿cierto? el mundo. Y Sí. cómo entonces esa alimentación, que era absolutamente normal, porque salían con una carga de desgaste calórico impresionante, se volvió ya el elemento que al cambiar las costumbres y los desgastes energéticos dieron pie a la obesidad, a otras enfermedades y cosas que también forman ¿Qué parte investigación hay detrás de Bandeja Paisa? Bueno, es un trabajo de lectura extensísimo. Sí, nosotros a diferencia de obras como No vuelvo a beber, que casi que salen solas, y cuya, No vuelvo a beber es la promesa de todos los 31 del 1 de enero. Y cuya filmografía no es muy abundante, a excepción de esta película de Cage, Dejando Las Vegas o algo así, algunas otras, Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. En esta obra la bibliografía es profusa, nosotros nos acercamos mucho a a la historia natural y moral de los alimentos de Maguelón, Toussaint Samat, y libros fundamentales como los de Lévi-Strauss, Lo crudo y lo cocido, El origen de las maneras de mesa, lo de Vigaré, lo de la transformación de una investigación larga, de la grasa, Marvin Harris en Bueno para Comer, el mismo Antonio Caballero con Comer o no comer, Julián Estrada con Mantel de Cuadros, y por supuesto las mismas novelas de Muriel Barberi como Rapsodia Gourmet o las obras de teatro que uno fundamental es Rabelais, en Gargantúa y Pantagruel, que nos sirvió mucho no solo para esta, sino para No vuelvo a beber, ese trabajo tan hermoso y tan extenso de Arnold Wesker en su obra La cocina, sopa de pollo con cebada, papitas fritas y todo lo demás, y una filmografía muy extensa como lo de Beber, Comer y Amar, Estómagos, 18 comidas. Y en esa investigación, ¿qué fue lo que encontraron? Los puntos necesariamente comunes a todas estas obras, la necesidad. La comida movió el mundo por la búsqueda del alimento,
la búsqueda incesante del alimento fue el motivo de grandes descubrimientos, movimientos humanos, colonizaciones. La comida nos hace, y como lo decimos en la obra, partiendo de Maguelone, Toussaint, Samat, el descubrimiento de algo tan rotundo como es el fuego. Yo creo que es el fuego lo que cubre todas las obras, el fuego, las mujeres que mantienen el fuego, las vestales, la mujer que es semilla y descubre la semilla y mantiene la semilla y funda la cocina. Entonces, frente todos a... estos amores, pienso como en agua para chocolate, todo esto que surge esas fundaciones, esa alquimia de la cocina. Yo creo que más allá de las diferencias de cocinas regionales o de qué es lo que se come o de qué pesa y qué es el flaco y el gordo y todas esa superficie que manifiesta el tema, por eso lo decía ahora, hay algo más allá del subfondo. En el subfondo hay toda una serie de nomadismo frente a las relaciones sociales, frente a las relaciones de pareja, frente al conocimiento del mundo. Todo lo que pasa en torno a la mesa. Sí, yo creo que fundamentalmente para mí, como la esencia de esta obra, es mostrarnos a nosotros mismos cómo no hay que perder, digamos, la posibilidad que tiene la alimentación de ser un placer y de ser un elemento de nutrición para convertirse en una obsesión frente a la mirada del otro hacia uno mismo. Es una mirada despiadada que nos está obligando a buscar un yo que no existe. Esa es la parte como fundamental que a mí me parece que debe quedar de ¿Cómo esta así? obra. Explícame lo que no lo entiendo. O sea, pasábamos de una época en la cual se comía para sobrevivir, ¿cierto? Era los cazadores. Y inclusive se acumulaba comida porque no se sabía cuándo más iba a haber, ¿cierto? Sí, Esa es la relación con el hambre y la necesidad. Unas estaciones y todo eso. Entonces el cuerpo como acumulador de energía para las vacas flacas, digamos, las épocas de sequías. Pero en una sociedad donde ya más o menos está resuelto en la mayoría de la gente el tema de la nutrición, la relación con la comida se convirtió en una relación estética, ¿cierto? Donde el que comió más se le vio en una figura que ya no acomoda en el esquema donde se valida. Se engorda. Sí, se engorda y ya no cabe en la ropa. Ya no cumple el canon de belleza. Se come, entra en la dicotomía de comerse toda la comida que le ofrecen en las propagandas de gastronomía, para no caber en la ropa que le ofrecen las propagandas de moda, ni en el concepto de belleza, de funcionalidad, de ser aceptado, ¿cierto? Entonces, la reflexión es, por favor, podemos relacionarnos con la comida de una manera placentera, que no nos enferme, que no nos vuelva unos esclavos en un cuerpo enfermo, adictos, sino simplemente disfrutando un cuerpo que no necesariamente tiene que ser flaco ni esbelto, sí, sino que sea a gusto, un cuerpo que nos permita movernos, que no nos enferme, pero que además nos aleje de esa condena de ser descalificados por no parecer lo que supuestamente tenemos que ser. Por no parecernos a todos los demás. Uh-huh. Claro, Cristina, y la comida como premio y como castigo. ¿Por qué se llama, ustedes por qué se llaman el águila descalza? Bueno, eso fue una casualidad del destino, que es muy bonita, porque Carlos Mario, cuando trabajaba solo, se llamaba Carlos Mario Aguirre presenta tal cosa, entonces necesitaba un nombre artístico y alguna vez iba con la fotógrafa Luz Helena Castro por el pueblo Concepción, y allá se concibió porque encontraron una volqueta arenera en cuyos cauchos traseros estaba ese nombre, el águila descalza. Entonces él tenía una lista divina de nombres posibles, pero ¿cuáles eran las otras posibilidades? Confites el caballo, huevos y huevos, teatro de happening y bordado la Virgen del Carmen, la picúa se va, la araña peluda. Y Rosa Elena Peláez me dijo, no, el nombre es el águila descalza. Y después... ¿Y ahí ya Cristina estaba? No, yo me pegué Usted ya entró al águila. Sí. Yo lo utilicé como seudónimo mucho tiempo, cuando hacía manifiestos nadaístas y cosas por el estilo, pero cuando nos unimos Cristina y yo, y le pregunté con qué nombre vamos a funcionar, y Cristina dijo el águila descalza. Sí, es que el águila tiene 2 patas, 2 alas, entonces 2 ojos. Y se renueva cada 40 es un águila. años.
Sí, oye, y además que en estos días que estamos pues en un momento bonito porque estamos celebrando los 100 años de la... ¿De Carlos Mario? No. No, nuestra, No, ya yo pasé por ahí. nuestra sede en Medellín es una casa patrimonial muy hermosa. Esa es a la que yo me refería, que se sí, ganó un que premio de tiene, arquitectura divino. Hace 100 años fue considerada la fachada más bella de Medellín y ahora pues estamos en un plan de renovarla como lugar, ¿cierto? O sea, en renovarla jamás en el sentido de que hay que conservarla siempre como patrimonio arquitectónico, pero sí adaptarla para nuevos usos y para una relación con la ciudad y mucho más Abierta, más. sí, y más no solamente en la noche cuando el teatro, sino que la gente pueda ir y estar ahí, disfrutar esos espacios. Como un museo. Sí, además porque funciona como museo también, hay buena parte de la obra pictórica de Carlos Mario y bueno, ya tenemos una etapa 2 que esperamos aquí contarla más adelante en otro programa que nos soñamos, donde hablaremos de lo que va a ser la fase 2 del Águila Descalza, nuestro programa de crecimiento. Una vez adelantemos. Bueno, pero tenemos en el barrio Prado de Medellín, que es el barrio emblemático donde, digamos, vivió la burguesía antes de que se quisieran ir para el poblado, unas casas hermosísimas, y nosotros tenemos al vecino a la sede nuestra otro espacio que vamos a adaptar para que sea también un punto de encuentro artístico, cultural, nuestro museo, porque no cabemos ya en el teatro, y también la escuela del Águila Descalza. Y la gente en general, el turista en Medellín, el público, ¿cómo los recibe teniendo en cuenta que los han visto durante 34 años haciendo cosas, ¿no? Sí, este es un sitio turístico por excelencia también. La gente que vaya al Águila Descalza, a Medellín, debe ir al Águila Descalza, y ahora con mayor razón porque tendremos contenidos para contarle a la gente que llegue un poquito cómo era la ciudad, cómo era ese barrio, cómo eran los teatros que teníamos y que perdimos, y cómo pues digamos es una manera de perpetuar un poco con esa arquitectura de principios del siglo XX, con toda esta trabajo en yesería, con la minilla de oro, con los trabajos en madera tan bonitos, en fin, conservando eso, pero dándole un nuevo uso para que sea habitable, porque estas casas definitivamente se están derrumbando. Nosotros estamos con mucha gente que también está en ese plan, tratando de que Medellín se vuelque hacia el centro y hacia el barrio Prado. Entonces estamos en eso. Y yo ya como pierdo el hilo lo más de fácil, entonces ya no sé para dónde iba con esta historia. Es una Nos estaba belleza. contando, yo no lo pierdo tan fácil, que van a tener la casa al lado porque van a fortalecer el proyecto educativo allí, que tienen pero no, museo, yo ahorita felices. pierdo, vuelvo y lo cojo, pero de todas maneras dije algo, pues. Eso no se perdió ahí. Ay, Cristina. Ustedes deben vivir muertos de risa todo el día. También nos aburrimos, pero poquito. No, sobre todo porque tenemos muchas cosas para hacer, o sea... Y que, Cristina, y en el caso suyo, por ejemplo, su familia, cuando usted dijo, yo me voy a dedicar al teatro y me voy con Carlos Mario y esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo le fue con eso? Muy bien. Yo decía a mi papá, pero papá, ¿usted por qué es tan irresponsable? ¿Cómo es que dice que sí? No, mentiras, es que mi familia es muy bella, y especialmente mi padre, un hombre muy consecuente, y toda la vida dijo, ustedes hagan con lo que quieran ser felices. Cuando yo le dije, me voy a casar con Carlos Mario, y me dijo, es muy talentoso. Nunca me dijo que no, es que como que ese matrimonio fue como un poquito con el revolvercillo en la cabeza, no, tampoco. Sí, Carlos Mario me chantajeó, me dijo, si no se casa conmigo, no seguimos haciendo teatro. Y yo, deja de ser canzón negro que nos vamos a casar. Que sí, que tiene que ser así, porque ya todas las mujeres que llegaban allá trabajaban una semana y a la semana decían, no, yo por aquí no vuelvo. Y él creía que de esa manera yo iba a estar amarrada. Mis lazos son de otra índole, entonces no necesitaba eso, pero igual lo hice. Igual quedé amarrada. Yo hubiera querido que mi papá dijera, no, ¿cómo se le ocurre? Para que yo hubiera seguido haciendo teatro. Yo también hubiera querido que el papá, es decir, yo no hubiera dejado que una hija mía se casara con el que yo ¿Con fui. usted? No. Pero yo era, en ese momento de mi vida, Vanessa, yo estaba en un momento... Yo tampoco quisiera que un hijo mío se casara conmigo. No, pues que ya, no, porque... O con una como yo. No, ya hiciste la tragedia de Edipo, pero perfecta. Sí. No hay nada peor que uno mismo. Sí, pero además... No, pero no, Mira, es más allá.
Pero yo en ese momento, yo andaba en una época absolutamente iconoclasta todavía, no, eso no se me ha quitado, donde lo más arrevesado, lo más estrambótico, lo más contracorriente que yo podía hacer era casarme con el Negro Aguirre, y yo lo hice. Digamos, era un gesto de rebeldía. Sí, era como decir, ¿por qué? Porque yo había logrado como sobrevivir a una carrera como la de administración, donde se supone que se aspira a otras cosas. Yo ahora amo, o sea, en este momento no tengo cómo agradecer tener Pero ese además, título. fíjese todos los elementos que le dio, ¿no? Claro, por supuesto. La administradora de una empresa que se llama El Águila Descalza. Claro, Tremendo. yo digamos que me siento pionera de ser una administradora de entidades culturales en este país, y eso ha sido muy importante porque ha sido como la profesionalización, no solamente desde el oficio en las tablas, sino también como empresa. Nosotros en este momento tenemos una visión hacia futuro impresionante como empresa, y tenemos un equipo muy grande y muy formado, y bueno, en fin, amo mi trabajo también en esa área. Pero sí fue una cosa bien contracorriente, ¿cierto? Yo ya era contracorriente. Yo nací con este pelo crespo que en los años 60 era muy mal visto. Y entonces yo creo que por eso quería ponerme peluca y me gustó el teatro. Ay, Cristina. Carlos Mario, pues llevamos tantos años riéndonos con ustedes. Les agradezco un montón venir a esta cabina y a llenárnosla de buena vibra, de convencernos y recordarnos que lo esencial en la vida, en la pareja también, ¿no? Es reírse uno juntos. Qué dicha que todos nos riéramos así. Sí, Sí, porque este país nos tan quitáramos dramático. la solemnidad también. Total, este Claro, país tan dramático, le falta esta cosa. La risa, decía Bauman, es el sumidero de todos nuestros miedos. Y agregó con Fellini. Fellini decía: nací en un pueblo triste, negado para la risa y por lo tanto indefenso. Y hay que defenderlo. Claro, la risa es una granada de mano contra la tristeza. La alegría es la tristeza que se cansa. Uno se puede reír de una tragedia cuando ya la superó. Sí. Por eso este país ahora puede hablar de narcotráfico, digamos, no que esté superado, pero ya la época dramática pasó, y cuando nosotros hicimos, por ejemplo, obras como el Medellín en cartel, no nos dejaron hacerla, nos vetaron. ¿Cómo fue eso? Sí, estrenamos Medellín en cartel en Miami, y digo con nombre Caracol Miami vetó la publicidad nuestra con esa obra, porque era dar la imagen de que Colombia era un país de narcotráfico, y no nos dejaron hacer la obra. ¿Y la hicieron después en Bogotá? Ahora, no, esa obra no se volvió a hacer. Ahora, ¿cuántas series hay sobre narcotráfico? Ya hay, digamos, una distancia que da el tiempo. O sea, todavía estamos pagando las consecuencias, y la estructura de narcotráfico no se modificará hasta tanto no haya unas modificaciones en la esencia de lo que lo vuelve negocio. Pero ya como sociedad hemos dado un paso para permitir una mirada desde la creación, desde la representación, no solamente cómica, sino también trágica, pero que no dé lugar a seguirnos victimizando. Sí, es verdad, cuando la tragedia ya ha pasado uno puede mirarla como con más calma. Sí. La tragedia es el caldo de cultivo de la comedia, definitivamente, y nos lo enseñó un maestro que era Chaplin. Les agradezco un montón haber venido. Qué dicha. Tienen obra viernes, sábado 8 de la noche en el Teatro ABC con su bandeja paisa, y domingo a las 6 de la tarde. Sí. Son Carlos Mario Aguirre, Cristina Toro, El Águila Descalza. Vanessa, y después estaremos en Toronto el 31 de mayo, y luego la gira por Colombia, que es muy importante. Van a estar en las otras ciudades. Vamos a estar en Cali, Pereira, Medellín, Armenia, Cali y Manizales, entre Buenísimo. junio y julio. Así Bueno. que atentos. Los agradecidos Entendidos. siempre seremos nosotros. Muchas gracias, Vanessa. Hemos pasado Perfecto. un rato ¿Me pasó magnífico. feliz? Muchísimo. Qué hambre, ¿cierto? A comer bandeja Vamos a comer paisa. bandeja. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue y ellos El Águila Descalza.